Muchas gracias por estar con nosotros en este diplomado. Hoy vamos a ver la segunda parte de ecocardiografía funcional y focus cardíaco. Vamos a empezar en cuanto a la valoración de la precarga. El principio fisiológico que hay que recordar es que la curva de Starling de los fetos y de los neonatos es totalmente planita comparada con la de los adultos. Entonces, en la gran mayoría de las ocasiones no va a ser volumen el problema. Yo pasé muchos años con el programa buscando ese caso para tener para las pláticas de el corazón totalmente colapsado por choque hipovolémico, y la verdad es que es difícil no es lo más frecuente, y el volumen no es la respuesta la gran mayoría de las veces como primera línea. Ahora, ¿qué hacemos para la valoración de la precarga? La verdad es que en la cuestión neonatal es algo puramente visual y podemos ver la característica de los Dopplers, no para medir el flujo de la vena cava superior como tal, pero para ver que tiene una adecuada velocidad. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Vemos el volumen de las cavas. El volumen de la vena cava superior se ve mejor en el eje subcostal, eje largo, y aquí pueden ver el atrio derecho, el atrio izquierdo, aquí está el foramen, y vean la vena cava superior, podemos ver que pues está abierta y que nos da adecuado flujo. Y la vena cava inferior, como es difícil de insonar por el ángulo en el que llega, normalmente lo que vamos a ver es el diámetro, ¿no? Entonces aquí podemos ver la vena cava inferior, eso se ve también en el subcostal, y podemos ver que está perfectamente abierta. ¿Qué sería anormal? Que tengamos una cava colapsada. Entonces, normalmente si vemos que las cavas están, las podemos identificar, las podemos abrir, digamos, con el ultrasonido, normalmente es un primer indicio de que el volumen es adecuado. Podemos hacer un Doppler de la vena cava superior. Y también hay quienes lo hacen, la verdad es que no tiene mucho sentido, pero a menos que sea para algunas mediciones, pero se pueden hacer Doppler, se pueden hacer modo M de las cavas, y también vemos un poquito la variabilidad con el ciclo respiratorio. En los neonatos no utilizamos la variabilidad de las cavas como tal para hacer decisiones, al contrario de otros grupos pediátricos. El más difícil de obtener es el de la cava superior. Para obtener la vista de la vena cava superior necesitamos obtener un intermedio entre el eje largo y el eje corto. Cuando tengamos prácticas les enseño cómo se obtiene, pero es de las vistas más difíciles de obtener. Y bueno, hay que obtenerla también derechita para trazar el modo M y ver cómo se comporta. Y también la cava inferior es mucho más sencilla, porque normalmente cuando la insonamos pues baja aquí derechito, entonces también aquí podemos correr un modo M. Entonces lo primero es ver cómo están las cavas. Están abiertas y varían con la respiración, eso es normal. Y la otra cosa es ver el volumen al final de la diástole de las cavidades. Entonces aquí tienen un ventrículo derecho 3 cámaras, aquí está la aorta, el atrio derecho, la tricúspide, el ventrículo derecho y la pulmonar, y podemos trazarlo al final de la diástole. Y lo mismo con el ventrículo izquierdo, ¿no? Vemos el volumen ventricular al final de la diástole y vemos que en la sístole las paredes no se toquen. Entonces, esto es muy visual, pero si tenemos cavas dilatadas con alteración en la contractilidad, el problema no es volumen, el problema seguramente es disfunción ventricular, y no tenemos que utilizar volumen, seguramente tenemos que utilizar un inotrópico. Si tenemos las cavas difíciles de abrir y el volumen al final de la diástole disminuido, y en la sístole las paredes, sobre todo en el ventrículo izquierdo, se tocan, les dicen kissing ventricles, nos habla de que puede haber un déficit de volumen. Esto yo sé que le suena muy subjetivo, pero la verdad es que no hay muy bien validada la exploración de las cavas en los neonatos. Es decir, seguramente lo que vieron de colapsabilidad en otras edades está bien, pero para los neonatos no es algo que se utilice rutinariamente. Lo que sí, pues sí, como regla, si tiene las cavas muy dilatadas y alteración en la contractilidad, pues es el elemento claro de que no tenemos que aventarnos con volumen. Si tenemos datos de circulación hiperdinámica, también hay que tener cuidado, porque a veces se puede ver en ciertas condiciones como en un conducto arterioso. Ahora, en cuanto a función ventricular y gasto cardíaco, hay que recordar que el acortamiento sistólico de la fibra miocárdica es alrededor de un 15%. Eso se va a traducir en un engrosamiento radial de la pared más o menos de un 40%,
y finalmente se va a expresar en un cambio de volumen de la cavidad ventricular más o menos de un 60%. Entonces aquí seguramente ya le suenan algunas mediciones como la fracción de eyección, y cuando veamos otro tipo de mediciones de deformación les va a sonar también un poco más este 40 y un 15%. Entonces lo que usamos con ecocardiografía son medidas volumétricas o de distancias que nos van a hablar de cuál es el cambio de la cavidad ventricular durante la sístole y cuál es el movimiento ya sea del músculo debajo de la región de interés, si estamos usando Dopplers tisulares, o cuál es el flujo de la sangre a través de nuestro volumen muestra si es que estamos haciendo Doppler pulsados a través de las válvulas o de las arterias o de las venas. Ahora, durante una contracción cardíaca normal, la fibra miocárdica va a cambiar su tamaño simultáneamente en varias direcciones, que eso también es importante. Longitudinal, que es base apex, muchas de las medidas que tomamos es únicamente base apex. Circunferencial y también radial. Y además las fibras también se tuercen y rotan. Entonces, la valoración de la función es muy compleja. Cada vez hay técnicas ecocardiográficas más sofisticadas. En general nosotros vamos a usar lo más básico, pero es para entender por qué van variando algunos números y más o menos qué es lo que nos están traduciendo. Vamos a empezar con el ventrículo izquierdo. Aquí tienen una imagen de 4 cámaras. Aquí tienen la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la tricúspide, el septo interauricular, el septo interventricular, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral, las venas pulmonares, la aorta. Para hacer la fracción de eyección y de acortamiento con planimetría, se puede hacer en 2 vistas. Puede ser en un eje largo, en la vista donde tenemos la aorta, la mitral y el atrio izquierdo, septo interventricular y el ventrículo derecho. Entonces vamos a lanzar el cursor del modo M justo donde terminan las valvas de la mitral, ¿no? O también se puede hacer en eje corto. En eje corto vamos a trazar justo en medio de los músculos papilares en la vista de los niveles de la válvula mitral, justo a nivel de los músculos papilares. Entonces, trazamos el cursor ya sea aquí o trazamos el cursor aquí. Es muy importante la alineación. Y así vamos a tener qué pasa durante la diástole y qué pasa durante la sístole. Vamos a medir con la máquina la diástole y vamos a medir la sístole, y después esto lo hace la máquina de manera automática. Pero hay que entender una cosa, que cuando estamos hablando de la fracción de acortamiento, lo que hacemos es diástole menos sístole entre diástole por 100. En cambio, cuando hacemos la fracción de eyección por planimetría, nos lleva las mediciones al cubo. Y por eso es muy importante entender que pequeños errores de medición nos pueden dar grandes errores a la hora de la fórmula. Y otra manera un poquito más compleja de medir la fracción de expulsión o de eyección del ventrículo izquierdo es el modo biplanar de Simpson. Para esto necesitamos 2 vistas, un 4 cámaras, aquí pueden ver el 4 cámaras, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, o una vista de 2 cámaras, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y lo que vamos a hacer es vamos a trazar el endocardio en diástole y en sístole. Y aquí lo que hace el software es que convierte el ventrículo izquierdo en una serie de discos para poder medir el volumen. Entonces, cuando lo hacemos aquí es volumétrico y nos va a dar la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo por volumetría, por método biplanar de Simpson. Entonces, aquí pueden ver cuando se hacen las mediciones cómo la máquina convierte todo esto en pequeños discos y nos da una medición volumétrica. Esto es importante porque el ventrículo izquierdo sí tiene un poquito más forma como de bala. ¿Cómo medimos el gasto cardíaco izquierdo? El gasto cardíaco izquierdo, como les digo, para medir el gasto de cualquier vaso necesitamos el área donde está pasando. ¿Cómo vamos a calcular el área? Vamos a medir en la válvula aórtica de punto de inserción de la valva a punto de inserción de la valva. Y eso nos va a dar el diámetro. Lo dividimos entre 2 y hacemos pi por radio al cuadrado. De esa manera vamos a tener el área por donde están pasando estos eritrocitos. Y después vamos a hacer un Doppler pulsado. Entonces ponemos nuestro volumen muestra aquí y vamos a tener un trazo. Acuérdense que aquí lo que tenemos siempre es velocidad contra tiempo. Entonces cada uno de estos es un latido. Si yo trazo este latido, la máquina es capaz de darme el área bajo la curva, que es la integral. Esto se llama integral velocidad-tiempo.
Normalmente medimos 3 y las promediamos y lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces, pi por radio al cuadrado por integral velocidad-tiempo por la frecuencia cardíaca, y con eso vamos a medir el gasto cardíaco izquierdo, que va a variar dependiendo de si estamos en periodo de transición, si estamos en circulación ya postnatal bien establecida, si estamos en hipotermia. Entonces hay que tener en cuenta los valores normativos para cada uno de los estados fisiológicos. Y una medida que también puede ser de utilidad, nosotros no lo utilizábamos tanto porque pues hacíamos eyección, acortamiento, dopplers tisulares y gasto cardíaco izquierdo, es el MAPSI. A mí sí me interesa que como parte de Point of Care lo aprendan. Una de las vistas más importantes para hacer POCUS cardíaco es el 4 cámaras. Entonces lo que se hace es que se obtiene una vista de 4 cámaras y se hace un modo M a través de la válvula mitral. Y nos va a dar un valor en distancia en milímetros de cuál es la distancia que recorre de la base al ápex con cada contracción. Y aquí está, en cuanto a valores normativos, está el trabajo del doctor Kostenberger, que tiene muchos trabajos de valores normativos de su laboratorio de ecocardiografía, pero aquí tienen el del MAPSI, o sea, la excursión sistólica del anillo mitral. Entonces, una medición relativamente sencilla de hacer y que les ayude a ustedes a orientarse y poder decir con más seguridad si hay cierto grado de disfunción o no. Está tanto por edad de gestación como por peso. Y como les digo, en cuanto a función ventricular, en el neonato de término hay diferentes estudios. Estos son neonatos de término sin ninguna patología. Es un trabajo del doctor Amish Jain. Tiene tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo. Entonces aquí está ventrículo izquierdo y pueden ver la fracción de eyección, la fracción de acortamiento, y pueden ver también si hacen dopplers tisulares, que ahorita vamos a ver qué son, cuáles son los valores normales. Entonces, toda esta bibliografía aquí se las pongo. Podemos compartir las carpetas con ustedes para que sepan que son valores normativos que utilizamos con nuestros neonatos. Esto es lo mismo, ¿no? Los valores de función ventricular izquierda en neonatos sanos de término. Ahora, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Así como vimos el MAPSI, una medición que sí se utiliza en todos los estudios de rutina para el ventrículo derecho es el TAPSI. El ventrículo derecho es mucho más difícil de explorar por su forma. No tiene una forma tan clara, cónica, como sí podría asemejar un poco el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí se toman diferentes elementos para poderlo valorar. Uno que también, como les digo, el 4 cámaras es muy importante para la parte del point of care, es hacer el TAPSI, pero también, como les digo, esto es parte de cualquier ecocardiograma, ya sea funcional o anatómico, anatómico funcional. Y es lo mismo, hacemos un modo M a través del anillo tricuspidio y medimos la excursión sistólica. Entonces, MAPSI es excursión sistólica del anillo mitral y este es el TAPSI, excursión sistólica del anillo tricuspidio. Lo mismo, en un 4 cámaras hacemos un modo M y nos va a trazar la distancia o el viaje que hace de la base al ápex con cada latido. Esto lo vamos a medir en milímetros y lo vamos a comparar. Cuando tienen la capacidad de hacerlo con dopplers tisulares, a veces es bonito porque queda mucho más claro dónde empieza y termina la sístole, pero también, normalmente se hace también en 2D sin ningún problema. Aquí se ve un poquito más sofisticado y muchas veces nos preguntan por qué lo hacemos así, pero se hace con una máquina sencilla de ultrasonido. Y también del grupo del doctor Kostenberger están desde hace tiempo publicados los nomogramas para ver cuál es el TAPSI normal. ¿Cuál es la idea? Que con una imagen de 4 cámaras ustedes se pueden dar cuenta, tiene una relación normal ventrículo izquierdo contra ventrículo derecho, o está dilatado el ventrículo izquierdo o está dilatado el ventrículo derecho, y al hacer TAPSI-MAPSI hay alguna evidencia de que hay disfunción ventricular y eso les ayuda a decir rápidamente, sé que necesito apoyo de cardiología o de una valoración hemodinámica. Entonces, de la misma manera se hace el TAPSI y el MAPSI. Y otra manera que utilizamos para ver la función ventricular es el Doppler tisular.
En el Doppler tisular lo que hacemos es que vamos a aplicar el Doppler pulsado y vamos a poner el volumen muestra en el músculo. Y entonces al aplicar el Doppler pulsado nos va a expresar la velocidad máxima de movimiento respecto al transductor del músculo subyacente en la región de interés. Entonces aquí pueden ver cómo ponemos nuestro volumen muestra ya sea en el área tricuspidia, en el área del septo interventricular o en el área mitral, y nos va a dar diferentes picos. Nos va a dar la velocidad sistólica, y esto es muy importante para ver cuál es la tendencia o cómo se está modificando, y también lo vemos contra nomogramas. ¿Y cuáles son las velocidades diastólicas? Y aquí van a identificar de la misma manera que habíamos visto la onda E y la onda A, pues igual vamos a tener una velocidad E de la diástole temprana y una onda A de la sístole lateral. Entonces aquí tenemos los valores también del laboratorio del doctor Kostenberger de cuáles son los valores normales de la S' del ventrículo derecho. Entonces, tanto en ventrículo derecho como en la pared libre del ventrículo izquierdo lo podemos hacer. Ahora, nosotros utilizamos una modificación para ver el ventrículo derecho a través de la vista apical. Entonces se hace un giro en contra de las manecillas del reloj para exponer el atrio derecho, la tricúspide. Vamos a tener toda la pared inferior y anterior del ventrículo derecho y la válvula pulmonar, y a veces podemos ver como la rama derecha y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces vean cómo aquí pasan varias cosas. Uno, podemos ver la entrada y la salida del ventrículo derecho, y podemos ver la contracción, cuál es el cambio entre la sístole y la diástole. Y aquí calculamos una cosa que se llama el cambio fraccional de área. Entonces tomamos el área en la diástole, tomamos el área en la sístole, y es lo mismo. Diástole menos sístole entre diástole por 100. Normalmente es de 35% o más. En algunos estudios de cardiología o algunas valoraciones funcionales hacen el cambio fraccional de área en el 4 cámaras. Sin embargo, creemos que da mucho más ventaja hacerlo en esta imagen que se llama ventrículo derecho 3 cámaras. Entonces aquí pueden ver. Como tenemos el atrio derecho, el tracto de entrada con la tricúspide, el ápex derecho, la pared inferior, la pared anterior, y el tracto de salida con la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, la rama derecha e izquierda de la pulmonar. Y aquí tienen en un espécimen de patología cómo se ve, o sea, cuál sería la imagen que estamos viendo en ventrículo derecho 3 cámaras. Atrio, la tricúspide, el ventrículo derecho, pared inferior, anterior y la pulmonar. Ahora, el gasto cardíaco derecho. ¿Cómo medimos el gasto cardíaco derecho? Pues de la misma manera vamos a medir la válvula pulmonar. Ahora, la válvula pulmonar se puede medir en diferentes vistas. Nosotros normalmente la hacíamos en eje largo, pero se puede hacer en eje largo, en eje corto o incluso en ventrículo derecho 3 cámaras. Es lo mismo, necesitamos la válvula abierta de punto de inserción de la valva a punto de inserción de la valva y nos va a dar el diámetro. Lo dividimos entre 2, pi por radio al cuadrado nos va a dar el área, y multiplicamos, promediamos 3 latidos. Vean también cómo se parecen mucho los latidos, entonces no hay tanta variabilidad de latido a latido, por lo tanto utilizamos 3 y hacemos pi por radio al cuadrado por integral velocidad de tiempo por frecuencia cardíaca. Y también lo que habíamos visto de los Dopplers tisulares. También los Dopplers tisulares nos pueden ayudar a tomar ciertos índices de tiempos, como el índice de TEI. La verdad es que aquí es nada más para enseñarles, y es más fácil a veces en Doppler tisular que hacerlo en Doppler pulsado, pero también muchas de estas mediciones se pueden hacer tanto en Doppler pulsado como en Doppler tisular, que son mediciones en cuanto a los tiempos del ciclo cardíaco. Y aquí tienen del artículo del Pediatric Research que les había comentado cómo hay diferentes estudios donde se establecen valores normativos de qué sería la normalidad, dependiendo de si es prematuro, de término, o si está en periodo de transición o posteriormente.
Y algunas técnicas un poquito más sofisticadas es el strain. El strain es una técnica donde nos va a dar la deformación del miocardio en una vista. Entonces lo que nos da es el porcentaje de cambio de tamaño de la fibra corregido por el tamaño original. Esto es el strain y se va a expresar como porcentaje. Y el cambio de tamaño puede ser positivo o negativo. Normalmente es más o menos de menos 20%. Y aquí pueden ver, este es un paciente séptico que tenía la mayoría de las mediciones de función ventricular izquierda normal, pero sí se encontraban ciertas alteraciones en el strain. Es el estudio de base. Y pueden ver el estudio posterior. Entonces lo que se hace es que se hace un trazado de las paredes ventriculares y necesitamos 3 vistas para el ventrículo izquierdo. Necesitamos 4 cámaras, 2 cámaras y ventrículo izquierdo de 3 cámaras, ¿no? Entonces aquí pueden ver el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, la mitral, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, la mitral en 2 cámaras y en 3 cámaras, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y la aorta. Y esto lo trazan y inmediatamente el software hace estas mediciones y lo traza en este que se llama ojo de buey, donde cada una de estas áreas es una región específica del ventrículo izquierdo. Entonces pueden ver también alteraciones regionales de la movilidad. Y es lo que les decía, vamos a tener un segmento, una longitud del segmento de base y después de la deformación y el cambio, y eso es más o menos lo que nos expresa el strain, se puede hacer en ventrículo izquierdo y también se puede hacer en ventrículo derecho. No todas las máquinas tienen el software para hacerlo, entonces a veces lo que se hace es que utilizas lo del izquierdo para el derecho, pero también a veces nos puede dar pues valores medio difíciles de interpretar. Ahora, lo que es importante es que conforme vayan avanzando estas técnicas automatizadas, así como vimos cómo tomar el Simpson para ver la fracción de eyección, también hay ya equipos que dan el Simpson automático. Y se han hecho estudios donde pues, evidentemente los métodos automatizados disminuyen la variabilidad en la medición. Lo mismo quizá en algún momento va a pasar con estas mediciones de deformación, entonces va a quedar mucho más a la mano como una herramienta de point of care. Hay que recordar siempre con el apoyo de un departamento de cardiología y de radiología. Y este es un estudio muy importante del doctor Amish Jain, donde se estableció también valores normativos de la función ventricular derecha en neonatos de término. Esta es la misma corte del anterior que les enseñé. El de función derecha, la vez que tuvo muy buena aceptación, se publicó en una revista muy importante que es el JACI, el Journal de la Academia Americana, la Sociedad Americana de Ecocardiografía, y también son valores normativos del corazón derecho. Y también viene el cambio fraccional de área en ventrículo derecho 3 cámaras, que es el que nosotros utilizamos más. De la misma manera, ahí tienen las referencias y posteriormente podremos ver los artículos con calma. Ahora, mediciones de la poscarga, y en específico pues vamos a ver algo que lidiamos mucho en neonatología, que es la hipertensión arterial pulmonar. El principio fisiológico que me es muy importante que recuerden es la sensibilidad que hay tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo a la poscarga. Entonces, si esta es la curva de cómo va disminuyendo la contractilidad conforme va incrementando la poscarga, es muy inclinada para el ventrículo izquierdo y para el ventrículo derecho más. Entonces, normalmente cae antes el derecho que el izquierdo en los neonatos. Una manera inicial de ver la diferencia de las presiones es el septo interventricular, para determinar si es redondo, plano o paradójico. Para hacer esta vista necesitamos en eje corto, en la vista de los niveles de la mitral a nivel de los músculos papilares, y necesitamos poner lo más derechitos los músculos papilares para ver cómo se comporta el septo interventricular. Entonces, normalmente, al ser tan incrementada la presión del ventrículo izquierdo, el septo tiene que ser redondito tanto en sístole como en diástole. Cuando incrementa la presión del ventrículo derecho, se va a aplanar en sístole, y cuando las presiones son suprasistémicas, incluso se va a invertir. Entonces, esto es una medida cualitativa donde se establece si el septo es redondo o plano o paradójico en sístole. Y aquí pueden ver imágenes de septo plano y paradójico. Cómo se ve paradójico como en sístole, ahora es una U, ¿no? Ya no es redondo, pero además está invertido. Ahora, una manera de ponerle un número a eso es el índice de excentricidad al final de la sístole. ¿Cómo se hace?
como les digo, la vista tiene que ser a nivel de los músculos papilares. Entonces se va a trazar diámetro 1 y de manera totalmente perpendicular el diámetro 2 y vamos a hacer diámetro 1 entre diámetro 2 y esto es muy sencillo. Un círculo perfecto pues es 1. Cuando es de 1.5 a 1.3 van a estar moderadamente incrementadas las resistencias vasculares pulmonares y cuando es más de 1.3 van a estar severamente incrementadas. Ahora, la presión sistólica del ventrículo derecho. Esto clásicamente, antes, cuando todavía no estábamos más entrenados en ecocardiografía, pero era lo que le decían la presión pulmonar. ¿Cuánto tiene de presión pulmonar? Y generalmente lo que te reportaban era la presión sistólica del ventrículo derecho. ¿Cómo se mide esta? Primero necesitamos que haya un jet de insuficiencia tricuspidia. Estos jets son de altísima velocidad, por lo tanto necesitamos hacer un Doppler continuo, al contrario de los otros que son pulsados. Y lo que nos va a dar es la velocidad máxima a través de este jet de insuficiencia. Eso lo vamos a medir. Y con la ecuación de Bernoulli, esto es la ecuación ya muy despejada, pero sabemos que la diferencia de presiones entre dos cavidades es 4 veces la velocidad al cuadrado. Entonces ustedes miden la velocidad máxima, inmediatamente la máquina les hace la ecuación y les da los milímetros de mercurio de presión. Ese es el Bernoulli, 4 veces velocidad al cuadrado y normalmente le sumamos 5 milímetros de mercurio, que es la caída de la presión del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Entonces aquí tenemos igual diferentes mediciones de, como les digo, por insuficiencia tricuspidia y más o menos viendo, acuérdense que para determinar hipertensión pulmonar es más de 25 milímetros de mercurio a nivel del mar por cateterismo, ¿no? Entonces cuando lo trasladamos a lo que estamos midiendo por ecocardiografía, pues aquí hay algunas consideraciones de cuándo considerarlo levemente incrementado, moderadamente incrementado o severamente incrementado. Entonces velocidad máxima y le sumamos la presión de la aurícula derecha, que generalmente, como les digo, es 5. Si en vez de tener insuficiencia tricuspidia tenemos insuficiencia pulmonar de la válvula pulmonar, también es lo mismo, hacemos un Doppler continuo y normalmente vamos a tener una imagen bifásica. Si tomamos el pico más alto, aquí lo que vamos a estar midiendo ahora sí es la presión media de la pulmonar. Y es lo mismo, medimos la velocidad máxima y le sumamos 5. Y si logramos tener el segundo piquito, lo medimos y esto nos va a dar un estimado de la presión diastólica de la arteria pulmonar. Si tenemos un conducto arterioso permeable, podemos también medirlo y dependiendo de la velocidad hacer un Doppler pulsado o continuo y vamos a ver diferentes perfiles. Cuando tenemos totalmente de derecha a izquierda e incluso con diástole, pues está severamente incrementado, ¿no? Es una hipertensión muy severa. Cuando tenemos un cortocircuito de derecha a izquierda puro, aunque aquí ya no tenemos la diástole, sigue siendo una hipertensión pulmonar significativa. Aquí tenemos un cortocircuito bidireccional, pero de derecha a izquierda en sístole. Entonces también están incrementadas las resistencias arteriales pulmonares, aunque se puede ver también en la circulación de transición. Es muy importante ver en qué momento estamos interpretándolo. O cuando es predominantemente de izquierda a derecha con un solo piquito de derecha a izquierda, también muy común en la circulación de transición y quiere decir que están bajando las resistencias vasculares pulmonares. Y también cuando es de izquierda a derecha, eso lo vamos a ver un poco de la valoración del conducto arterioso, pero bueno, nos indica que están incrementadas aquí es un estado normal donde la presión más alta es la del ventrículo izquierdo. Otra medición de la poscarga y del incremento de las resistencias vasculares pulmonares son los intervalos sistólicos del ventrículo derecho. Y esto también es muy interesante porque visualmente pueden ver cómo esto es diferente a los otros trazos que habíamos visto. Se ve como una V voladora, una flying V. Y ven cómo hay una aceleración súbita, que se acorta el tiempo del inicio de la eyección al tiempo de aceleración de la pulmonar. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Esto se hace con un Doppler pulsado de la arteria pulmonar. Entonces, hacemos un Doppler pulsado de la arteria pulmonar y normalmente el trazo se va a parecer a un triángulo isósceles.
Y esto es porque tenemos un tiempo de preeyección relativamente normal porque no está incrementada, o sea, no hay un incremento en la impedancia en la salida del ventrículo derecho. Cuando tenemos hipertensión pulmonar, va a incrementar la presión, entonces cuesta más trabajo abrir la válvula pulmonar. Esto nos va a hacer que el tiempo de preeyección se incremente, o sea, cuesta más trabajo abrir la válvula pulmonar y se va a acortar el tiempo de aceleración de la pulmonar. Y también cuando avanza aparece esta escotadura mediosistólica. Entonces, entre más corto es el tiempo de aceleración de la pulmonar, es inversamente proporcional a las resistencias vasculares pulmonares. Aquí les pongo un ejemplo de un paciente SDR que tiene hemorragia pulmonar y vean cómo pasamos de cada vez se va haciendo más de ángulo derecho la aceleración, se va acortando el tiempo de aceleración de la pulmonar y después francamente aparece la escotadura mediosistólica. Como les decía, nosotros también usamos mucho estos estudios de validación. Este es un estudio del doctor Philip Levy, que también es muy interesante porque fueron niños, les hicieron el ecocardiograma y luego los cateterizaron. Entonces vieron cuál era la relación de los tiempos sistólicos con medidas ya invasivas por cateterismo y vean cómo tiene una correlación súper buena, vean una R de 0.78. E incluso con el tiempo de aceleración de la pulmonar desarrollaron algunas ecuaciones para, únicamente midiendo el tiempo que hay, poder calcular la presión sistólica media de la pulmonar. Este artículo es muy interesante, se los recomiendo mucho. Entonces es lo mismo, como les digo, cuando no hay hipertensión pulmonar, pues parece un triángulo isósceles. Conforme incrementa la presión pulmonar, cuesta más trabajo abrir la válvula, incrementa el tiempo de preeyección, se acorta el tiempo de aceleración de la pulmonar y posteriormente aparece la escotadura mediosistólica. Y ahora vamos a ver la interrogación de los Doppler sistémicos. Esto quiere decir que en las valoraciones no solamente vamos a ver el corazón, sino vamos a ver diferentes vasos, el conducto arterioso, el tronco celíaco, la arteria cerebral media, para ver cómo se comporta la sístole y la diástole. Entonces, de manera muy sencilla, este es el arco aórtico. Normalmente para mediciones sobre todo de conducto arterioso, un arco aórtico reverso indica significancia hemodinámica importante. Esto también se ha validado con estudios de resonancia magnética donde el volumen del cortocircuito correlaciona con el flujo reverso del arco aórtico. Entonces esto sería un arco aórtico normal, vean cómo tienen sístole y tienen diástole. Conforme este es un trazo donde está ausente la diástole y aquí claramente la diástole está reversa. Y la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, aquí pueden ver cuál sería el trazo normal y casos donde está reversa. Y de los vasos abdominales normalmente utilizamos más el tronco celíaco. Esto es porque en la mayoría en los Dopplers que hacemos en POCUS neonatal y en las valoraciones hemodinámicas, hay que recordar que, acuérdense que cuando ustedes corrigen un ángulo, quiere decir que es un vaso normalmente como estandarizado donde sabemos las dimensiones y eso hace los algoritmos de corrección de ángulo. Aquí son vasos chiquititos, no es lo mismo que el equipo que se utiliza para los adultos. Entonces, en general, en el caso de los neonatos, nunca utilizamos corrección de ángulo y lo que queremos es nosotros angularnos para tener un ángulo cero o tener menos de 20 grados. Por eso, por ejemplo, la arteria cerebral media es ideal, porque cuando veamos la parte del cerebro vamos a ver cómo obtenerlo, pero entramos derechito, tenemos un ángulo derechito, ángulo cero. Y en el caso de los vasos abdominales, el tronco celíaco generalmente baja derechito y es mucho más fácil hacer el Doppler que la mesentérica superior que viene un poquito más angulada. Pero bueno, el principio es el mismo, identificar diástole presente normal, diástole ausente o diástole reversa. Aquí les pongo el ejemplo de un chaparrito que tuvo una neumonía neonatal, una transición muy alterada y cómo cuando llegó tenía hipertensión pulmonar severa, insuficiencia renal, entró a hemodiafiltración y estaba en alta frecuencia con óxido nítrico. Vean cuando ingresó con un índice de oxigenación de 30, también cómo están bien incrementadas las resistencias vasculares, las resistencias en el cerebro,
tenemos diástole ausente y vean como el NIRS marca 43 y posteriormente de la estabilización ya con un índice de oxigenación de 5.4 como los Dopplers ya son normales con un NIRS normal. Y finalmente los cortocircuitos, sobre todo el conducto arterioso y el foramen oval. A manera de en qué consistiría el POCUS cardíaco, pues nos sirve identificar cuáles son los cortocircuitos y ver la relación si es derecha-izquierda o izquierda-derecha. Como les digo, hay una diferencia entre la valoración hemodinámica y el POCUS cardíaco y es muy importante establecerlo y recomendar que se debe de hacer debe de haber un entrenamiento avanzado y en la institución donde estén trabajando deben de tener el soporte de un programa de cardiología, ya sea presencial o a distancia, y de radiología. Todo esto es para darle más calidad de atención a nuestros neonatos y para que no se cometa ningún error. En la valoración de conducto arterioso, nosotros tomamos diferentes medidas, no solamente el diámetro del conducto, y justo ese es uno de los grandes problemas que ha habido en los ensayos clínicos y que hay tanta controversia acerca del manejo del conducto arterioso, ha sido definir la población de interés y todavía no hay una conclusión de qué constituye un conducto arterioso hemodinámicamente significativo y la mayoría de los estudios utilizan únicamente el diámetro. Entonces, normalmente nosotros mediamos el diámetro, es decir, de qué tamaño es el conducto, pero también para ver cuál es el volumen del cortocircuito, es decir, cuáles son los subrogados que hay de sobrecarga pulmonar y si hay datos o no de hipoperfusión sistémica. Y así lo dividíamos en pequeño, moderado o grande. Entonces, normalmente cuando reportábamos un conducto pequeño, moderado, grande, con un volumen de cortocircuito leve, moderado, severo. Y otra cosa muy importante es en el contexto de... No es lo mismo un neonato que tiene un conducto porque además está súper séptico y primero se tienen que atender otras cosas antes de querer cerrar el conducto, a que el problema puramente sea el conducto. Entonces vemos el diámetro del conducto. Esto se puede indizar por la arteria pulmonar izquierda o por el peso. La verdad es que el diámetro crudo es lo que mejor funciona y vamos a ver las características si es pulsátil, es decir, si parece como una arteria con una sístole alta y una diástole bajita, quiere decir que es un conducto grande, o cuando se está volviendo más restrictivo van a ver que hay una sístole y la diástole incrementa. Vamos a ver algunos casos ya en la parte de las prácticas. Vamos a ver datos de sobrecarga pulmonar, entonces vamos a ver la proporción que hay entre el atrio izquierdo y la aorta, cómo se comporta la onda E con la onda A. Como les digo, al incrementar el retorno venoso pulmonar, la onda E va a crecer, entonces normalmente el EA va a invertirse. Como habíamos visto en los neonatos, la onda A normalmente es un poquito más alta. El tiempo de relajación isovolumétrica, al haber mayor flujo, se van a abrir más rápido las válvulas y se va a acortar el tiempo de relajación isovolumétrica, va a ser inversamente proporcional. El gasto cardíaco izquierdo se va a incrementar. ¿Por qué? Porque toda la sangre que eyecta el ventrículo izquierdo posteriormente va a ir a través del conducto arterioso a los pulmones y va a regresar a la circulación, incrementándonos el gasto cardíaco izquierdo. Entonces el gasto cardíaco izquierdo clásicamente va a ir incrementándose conforme aumente la magnitud del volumen del cortocircuito. La dilatación del ventrículo izquierdo, vamos a ver cuál es el diámetro, cuál es el volumen del ventrículo en diástole. El Doppler de la vena pulmonar, normalmente cuando hay un conducto significativo crece una onda específica que es la onda S. Y el flujo diastólico de la arteria pulmonar, en la arteria pulmonar izquierda vamos a hacer normalmente un Doppler y vamos a medir la diástole. Conforme más significativo crece la diástole en este Doppler. Y vamos a ver de los Dopplers sistémicos cómo se está comportando la aorta descendente, si está normal, ausente o reverso, y los otros vasos, el tronco celíaco, la cerebral media, si está normal, ausente o reverso. Y también ver el cortocircuito a través del foramen oval, ¿no? Vamos a ver si es de izquierda a derecha, bidireccional, si es de si es de baja velocidad, si es de alta velocidad o si es de derecha a izquierda. La función diastólica neonatal es súper difícil de establecer, de determinar qué es lo normal. Hay que recordar que de por sí hay cambios en la función, porque el 70% del miocardio humano va a ser no contráctil en el neonato, mientras que en el adulto solamente el 30%. Entonces, de por sí los neonatos tienen una reserva diastólica reducida debido a una disminución en la distensibilidad ventricular. Entonces, es difícil de establecer, pero bueno, se ve, como les digo, con la onda E, con la onda A, tanto en Doppler pulsado como en Dopplers tisulares.
Y aquí les pongo solamente un ejemplo de una miocardiopatía después de tratar con dobutamina 72 horas. Como les decía, normalmente en los neonatos la onda A es más alta que la onda E. Vean aquí como evidentemente la onda E es mucho más alta que la onda A. Había disfunción ventricular y vean después de dar tratamiento cómo mejora. Otra manera de ver también la función ventricular, la función diastólica, es ver el retorno venoso pulmonar, donde vemos las ondas de las venas pulmonares, un Doppler pulsado de las venas pulmonares, la onda S, la onda D y cuando es inversa es la onda A. Específicamente en neonatología, cuando valoramos a los pacientes con displasia broncopulmonar, es muy importante que se han descrito diferentes fenotipos. Entonces, el más común es incremento de la poscarga del ventrículo derecho con dilatación del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar crónica y daño pulmonar. Pero también se ha descrito recientemente que hay una población donde hay un grado importante de afectación en la diástole de estos neonatos, donde el tratamiento podría ser distinto a el tratamiento que normalmente utilizamos de primera línea con diuréticos y de segunda línea con un vasodilatador pulmonar. Para seguridad de catéteres también es muy importante, van a ver seguramente estos temas en el diplomado, pero bueno, aquí pueden ver poniendo un catéter umbilical y vemos en tiempo real cómo llega y lo dejamos justamente en la entrada, en la unión cabo-atrial donde debe de estar. Es muy importante porque, como les digo, en 1 de cada 5 estudios encontrábamos algo no esperado, hallazgos incidentales. En la gran mayoría eran catéteres mal posicionados, pero también el ultrasonido debe poco a poco ir entrando a nuestros protocolos de procedimientos, ¿no? Vamos a ver un par de casos y justo cómo es importante identificar visualmente cuando hay un problema, aunque no se haga aunque no tengan en ese momento la capacidad de hacer la valoración hemodinámica completa, pero que puedan hablarle a alguien que los apoye. Es un prematuro de 30 semanas de gestación, 1360 con rotura prematura de membranas, nace por vía vaginal. Se dan maniobras de reanimación avanzada con ventilación mecánica convencional y se administra surfactante bovino. Le colocan catéteres umbilicales, le ponen ampicilina y amicacina y se traslada a un centro de tercer nivel. Se traslada a las 7 horas y media y llega hipotérmico, pálido, hipotenso y consangrado por la sonda orogástrica. Este neonato lo empiezan a ventilar, requiriendo presiones muy altas. Tenía presión inspiratoria pico de 23, PEP de 7, tiempo inspiratorio de 0.35, 40 ciclados y la FIO2 estaba al 60%. Entonces, un neonato que llega muy grave. Tras el recalentamiento, se identifica, aquí pueden ver un 4 cámaras, vean cómo se ve incrementado el ventrículo derecho, pero pueden ver que en cuestión de la contractilidad, pues por lo menos no es una alteración severa de la contractilidad, ¿no? Y aquí les enseño la válvula pulmonar. Este es el ventrículo derecho 3 cámaras, aquí está la aorta, la válvula pulmonar, la rama derecha y la rama izquierda. ¿Se acuerdan que habíamos visto en ventrículo derecho 3 cámaras? Y vean cómo poniendo color y haciendo el Doppler pulsado, pues tenía incremento de las resistencias vasculares pulmonares, pero estaba libre la salida del tracto de salida del ventrículo derecho. Teníamos un conducto arterioso bidireccional. Teníamos un pulmón blanco, pero le acababan de pasar surfactante. Entonces, esto lo vamos a ver en la parte de ultrasonido pulmonar, pero el cambio no es inmediato. Y cuando pasamos surfactante, incluso empeora un poquito porque le estamos metiendo más líquido al pulmón. Y podemos ver el flujo cerebral, que pues teníamos Dopplers relativamente normales. Este paciente, como les digo, venía sangrando, traía mucha inestabilidad y en un procedimiento para ajustar el catéter umbilical tiene un colapso súbito. En este momento todavía nos encontrábamos en el hospital y esto fue como a las 5 de la tarde y pues rápidamente acudimos a ver al paciente. Y vean cómo en cuestión de unas horas, un corazón que estaba relativamente normal, vean cómo podemos identificar que claramente
hay una alteración severa de la contractilidad. Aurícula izquierda, la tricúspide, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la mitral y la aurícula izquierda. Y también a la hora de pasar por la salida del ventrículo izquierdo, que ya habíamos visto que estaba permeable, pues ahora teníamos una alteración en la salida, una obstrucción dinámica, ¿no?, de la salida del ventrículo izquierdo. Y aquí pudimos identificar que el problema era un embolismo aéreo. Vean, esto es un émbolo de aire que lo que hace es una insuficiencia, algo parecido a una atresia pulmonar funcional. En este caso, lo que pasa normalmente es que el aire viaja a través de la cava inferior y pasa al ventrículo derecho y se aloja en la pulmonar, y normalmente aquí es donde nos genera obstrucción. Entonces se hicieron las medidas descritas para tratar de solucionarlo. Se perdió también la imagen de cola de cometa. El pulmón mejoró. No teníamos hemorragias nuevas, aunque estaban incrementada la ecogenicidad cerebral de manera preocupante. Y vean cómo con algo, con un embolismo aéreo, un accidente a la hora de manipular los catéteres umbilicales, inmediatamente tuvimos un colapso cardiovascular. Vean, de por sí teníamos afectación el gasto cardíaco izquierdo, pero de 100 bajó a 23, la fracción de eyección de 64 a 25, se perdió la TA, algunos flujos indetectables. Entonces, a partir de aquí es que empezamos a pensar cómo debemos de hacer algunos protocolos de adquisición de imágenes para cuando no está el experto todo el tiempo en la sala. La verdad es que son contados los centros donde hay un experto en ecocardiografía funcional 24/7. Sí hay, pero son muy poquitos centros en el mundo y pues que tienen recursos muy elevados, ¿no? Al no ser nuestro caso, fuimos poco a poco adaptando el protocolo de obtención de imágenes del neonato que tiene un deterioro súbito, en este caso con catéter venoso central, ¿no? Y esto con calma lo vamos a ver más adelante en el diplomado, cuál es el último como refinamiento que hicimos de este algoritmo. Pero bueno, la idea es que muchas de estas habilidades ustedes las obtengan en este diplomado, ¿no? Hacer un 4 cámaras, hacer un eje largo, ver las salidas de los ventrículos, si está libre, si hay alguna obstrucción, si hay alteración en la contractilidad. Pero es muy importante recordar que todo esto es para llamar al experto. Nos ayuda a ganar tiempo, nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero no debemos de quedarnos solos si no tenemos un entrenamiento avanzado. Un ejemplo de cómo este algoritmo los puede llevar a encontrar un problema. Este segundo caso era un neonato que había subido relativamente estable de urgencias. Esta no es la foto de cuando subió de urgencias. Era un neonato que se veía más o menos bien. Había llegado a urgencias, 40 semanas de gestación, 28 días, y había tenido algo que se había categorizado como choque, pero que respondió en teoría a volumen. Es decir, este neonato llegó inestable, se veía mal perfundido, pasaron volumen y mejoró. Y cuando lo entregaron, se entregó como sepsis con foco pulmonar. Sin embargo, era muy importante ver la gran cardiopatía que tenía. Un neonato con estos días de vida que llega con choque, es muy importante que tenga una valoración ecocardiográfica de principio, pero bueno, inicialmente, y además cuando pasamos por el ultrasonido pulmonar no encontramos ninguna consolidación o algo que pudiera representar una neumonía que generara este problema. En cambio, cuando pasamos a la parte como del point of care, con una sonda lineal económica al corazón, vean la terrible alteración en la contractilidad y la gran dilatación de cavidad. Entonces rápidamente jalamos el equipo más sofisticado y nos pudimos dar cuenta que el problema era pues una coartación aórtica. Esto también fue durante la guardia. Estaba yo aquí en el hospital por alguna razón, y vean cómo pues rápido con la ayuda del ultrasonido en cuestión de minutos nos dimos cuenta cuál era el problema.
El neonato entró gravísimo con un lactato de 21 y vean cómo con prostaglandinas, con manejo, en unas horas logramos bajar ese lactato a 2.7, estabilizar al paciente y se pudo hacer el procedimiento exitosamente. Y vean algunas mediciones más avanzadas, desde la fracción de eyección inicial contra después del procedimiento o el strain de la afectación que tenía en la contractilidad antes y después del procedimiento. Entonces, pues es un ejemplo de cómo, teniendo ligado un programa de point of care, sabiendo, identificando ciertas alteraciones, se puede hacer un flujo de trabajo donde el ultrasonido tenga un papel preponderante en el manejo hemodinámico de los pacientes. En el diplomado ya en la parte práctica vamos a ver las diferentes vistas, algunas mediciones y sobre todo lo que considero que es más importante que ustedes aprendan como point of care cardíaco. No es valoración hemodinámica, se necesita un entrenamiento mucho más avanzado para ver conducto, hipertensión pulmonar, hipertensión crónica, inestabilidad hemodinámica, pero ciertas competencias son muy importantes y pueden llevar a desenlaces favorables y a salvar la vida de muchos pacientes. Les agradezco su atención y nos vemos en el módulo, en las prácticas y después en el módulo pulmonar. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Soy Carlos Basaure. Ahora vamos a ir a una de las clases más áridas de este curso, que es más que nada la ecocardiografía en la urgencia. Pongamos un poquito de contexto. Muchas veces tenemos pacientes que están muy graves, ¿ya? Y que necesitan que le realicemos un ecocardio para saber qué está ocurriendo con ese corazón. Pero aquí pueden ocurrir varias cosas. Primero, no vamos a tener el ecocardiografista 24/7, entonces puede que no haya quien vaya a ocupar la máquina, por un lado. Por otra parte, si tenemos la disponibilidad de que alguien pueda hacer el eco, el paciente está tan inestable como vemos acá nosotros, con mucha bomba, ventilación mecánica, que tampoco puede ir hacia el lugar al laboratorio de ecocardiografía. Y por último, muchas veces el paciente está tan inestable que aunque tengamos todas las cosas, el ecocardiografista no va a poder realizar todas las medidas que se realicen en un examen comprensivo. Por lo tanto, llamarlo a él sería un desperdicio de recursos, siendo que hay que buscar cosas muy simples. Debido a todas estas cosas que finalmente, como podemos ver acá en este paper, la Sociedad Mundial de Ultrasonido, WinFocus, acuñó el término de ultrasonido cardíaco focalizado, que lo que hace finalmente es poner como las reglas básicas de ambos mundos, ¿no es cierto? El mundo de la ecocardiografía formal y la gente que se dedica a pacientes críticos de urgencia que tienen que realizar ecografías de forma puntual en pacientes estables. Unió ambos mundos diciendo finalmente cuáles son los requisitos que tiene que tener el paciente para realizar este estudio y finalmente cuál es el ámbito de acción de nosotros, hasta qué cosas podemos ir a evaluar y qué cosas no, ordenando todo esto con evidencia. Entonces, como les decía, el término correcto utilizado